Hola. Hoy decidí sentarme a hablar con ustedes un poquito de algo que a mí me afecta mucho. No, no es Trump, no es la política, es el asma. Para los que no saben lo que es el asma, no, esto no es asma, esto que estoy ronco simplemente. El asma, aplatanada, sí. Poquito sencillo para ustedes. Es algo con lo que yo siempre he vivido. Es algo que afecta a mucha gente en el mundo. En Estados Unidos como 26 millones de carajitos cada año sufren de esta vaina. Y no hace que uno viva la vida fácil. Es una condición que si ustedes han oído a un asmático alguna vez en su vida suena de que... Pero cuando tú lo entiendes es sumamente interesante. Entonces lo que yo quiero no es de que, hey señores, vamos a hablar de las interleucinas y los leucotrienos y las células TH, los T-helpers y de los eosinófilos. No, es ponérselo fácil para que entiendan por qué que la gente se aprieta del pecho cuando le da un ataque de asma. Y es bien sencillo. Para usted poder respirar, usted necesita entrar oxígeno que esté en el aire por la nariz, que baje por la tráquea, que pase a los pulmones y que en los pulmones ese oxígeno que baja en el aire se intercambie con tus células, tus glóbulos rojos para que lleve el oxígeno a los tejidos y de la misma forma el dióxido de carbono salga. Ese aire viaja por unos tubos que, como te podrás imaginar, el tubo empieza en la nariz y puedes entrar el aire por la nariz o por la boca, baja por la tráquea, bronquios se separan, bronquiolos terminales, alvéolos y después intercambia el aire y los gases. Todos esos tubos que se comunican con el exterior y el interior tienen unas membranas que los recubren. Los asmáticos tenemos un problema serio y es que en la mayoría de los casos de los asmáticos, que son asmas alérgicas, las asmas bronquiales reactivas y alérgicas, comparten un componente de alergia y un componente de que ese tubo está como que reactivo, como que todo le encojona y le pica. Como los blowfish, los peces globo, que tú le hablas mal y haces la misma vaina. Entonces, cuando tú estás tranquilo y te lo huele, puede ser polvo, puede ser polen, puede ser los ácaros que hay en tus almohadas, polvo de cucaracha, pelo de gato, pueden pasar dos cosas. Ese tubo por el cual tú jalas aire se inflama. O sea, reconoce ese pelito de gato. Esta vaina es una vaina extraña. Y se inflama, provoca una reacción inflamatoria. Eso puede provocar dos cosas. Esa inflamación hace que el tubo se rellene de cosas como líquidas y acuáticas y se ponga pequeñito. Y al mismo tiempo, el músculo que recubre el tubo, que lo tiene, hace como el pez globo, se infla y se cierra. Entonces, en el asmático pasan dos vainas, dos cosas bien interesantes. Una es que se obstruye la entrada de aire, pero no es porque está cerrado tanto, es porque el aire que ya está adentro, que pudo entrar, no puede salir porque está cerrado. En física, yo no sé si ustedes saben esa vaina, pero a mayor velocidad, menor presión. O sea, cuando tú tienes dos superficies y a través de ellas hay un aumento en el flujo de aire, la presión que hay en la parte interna se disminuye y la presión externa aumenta provocando el colapso. Entonces, cuando esas paredes de ese tubo por donde pasa el aire están un poquito muy juntas y el aire trata de pasar, esa presión cierra esas paredes. Entonces, cuando los asmáticos respiramos, el aire entra, pero cuando expiramos, la mayoría de ese aire no puede salir. Y por eso cuando tienes una placa, un asmático, te ve como que el pulmón está hiper expandido. Tú, coño, pues esta persona tiene unos pulmones bonitos. No, es que está apretado, es que el aire no puede salir. Es un patrón que restringe la salida de aire. Entonces tú ves que el asmático empieza a apretar, respira, entra mucho aire, pero de repente como que el aire no entra más. Y una presión en el pecho, porque es que el pulmón está lleno de aire. Porque ese tubito por donde pasa el aire para que podamos respirar está cerrado. Porque un bendito pelo de un gato o un ala de una cucaracha o unos ácaros nos provocaron entonces esa reacción inflamatoria, esa reacción de que el músculo se contrayera como si fuera un pez globo y no nos deja respirar.
Al mismo tiempo, esas personas que sufrimos de asma, podemos exponernos a cualquier situación estresante o de cambio en temperatura, y ese músculo que ya está loco por activarse, que está hiperreactivo, se puede activar. En mi caso particular, cuando voy al trabajo en bicicleta, regreso en ella, llego a la casa y estoy... ¿Por qué? Porque mi músculo está como que cualquier vaina. Es una combinación de la cantidad de líquido o de humedad que mis pulmones expulsan al respirar con el corazón latiendo rápido, el calor que se pierde, al mismo tiempo ese aire frío que entra. Entonces es una vaina. Entonces, la ventaja es que los medicamentos para el asma existen y son relativamente fáciles de usar, y como el problema es en los pulmones, pues nada más hay que darse un pase de medicamentos para que resuelva. Vienen generalmente así, y lo que contienen son medicamentos que van a atacar los dos componentes principales de lo que produce el asma. Si te digo a ti que hay un componente inflamatorio, que está inflamado, o que hay una reacción a un antígeno, bueno, pues una de las cosas más usadas también son los esteroides, porque los esteroides son la medicina para atacar la inflamación, los esteroides. Entonces, muchos de los puffers que usamos, de las bombitas, tienen esteroides. Por eso, para controlar el asma a largo plazo, los medicamentos de emergencia generalmente van a atacar los músculos que se ponen atacados. Y para eso usamos los agonistas beta, que son unos medicamentos que básicamente le van a hacer el músculo loco. Relájate. Entonces, cuando es así, lo que tú estás haciendo es, de una manera rápida, metiéndole medicamento a tus pulmones para que ese músculo que está contraído, como que lo coja suave, se relaje y esas vías aéreas se abran. De hecho, una de las pruebas que se hacen para ver si un paciente tiene asma es que tú le das una espirometría. La espirometría mide la capacidad ventilatoria de ventilar, de entrar y sacar aire que tiene en tu pulmón. Entonces, tú tienes la persona que está en su espirometría, tú la haces. Ok, bombearte. Ok, espirometría de nuevo. Y si el resultado después de bombearse es mejor que antes de, es muy probable que ese paciente tenga asma. Entonces es una de las pruebas que se hacen. Obviamente los síntomas son muy importantes, que son generalmente la tos, la dificultad para respirar, el pitido, que es la vaina más insoportable del mundo. Pero es una condición con la que hay que aprender a vivir. La educación en los niños es sumamente importante porque ellos mismos pueden identificar sus síntomas y dar su propio bombazo. En el caso de los niños y las personas de edad avanzada, venden una cosa que se llama cámara, no me acuerdo qué vaina. Ustedes los profesionales me digan lo que te ayuda, porque el niño se pone una mascarilla, básicamente, bombea, ese aire se esparce en la cámara y el niño la puede respirar de manera sencilla. Porque aguantar la respiración con la bomba es un poquito incómodo y esa vaina sabe más mala que el carajo. Pero nada, no es una cosa de la que uno se... Bueno, sí se mueren cada 0.85 o 0.26 por cada 100.000 habitantes. Sí, cada 100.000 habitantes sí pueden morir por un ataque de asma severo porque depende de los grados, tú te puedes quedar sin respirar básicamente. Por eso que las personas tienen que ser bien educadas por sus médicos sobre cómo manejar su asma y cómo identificar los síntomas para evitar un ataque serio. Pero sobre todo, andar con la bendita bombita encima. Yo no ando con ella, lamentablemente, debo hacerlo. Pero nada, eso es un poquito de asma aplatanada, una reacción inflamatoria que evita que el aire entre y salga del pulmón de la manera eficiente, porque los pulmones de nosotros no sirven para nada. Entonces nada, si ustedes conocen gente con asma, por favor, díganle que ande con su bombita encima y que no sean tontos como yo. Y si alguno de mis compañeros médicos quisiera hacer una colaboración adicional, mándenme un videito para yo entonces agregar sobre esta vaina, ¿ok? Pero nada, que me cuida mucho. Bye bye. ¿Qué hice? Babarch.